Hola queridos estudiantes. En este capítulo vamos a estudiar el tiempo presente continuo, al cual también se le denomina presente progresivo. En inglés, Present Continuous Tense, o bien Present Progressive Tense. Sin embargo, en este y los próximos videos nos referiremos a este tiempo como presente continuo. El tiempo presente continuo se utiliza para describir una acción que está en progreso, es decir, una acción que está sucediendo en el mismo instante que la estamos describiendo o relatando. Veamos un ejemplo utilizando el verbo watch, que significa ver u observar. You are watching a video. Y de esta forma estamos describiendo una acción que está ocurriendo ahora mismo. Si usamos el verbo bailar, en inglés dance, para generar nuestro próximo ejemplo, la frase nos quedaría de la siguiente manera. They are dancing. Pero agreguémosle además un par de complementos a esto para proporcionarle un poco más de contexto al ejemplo. They are dancing in the nightclub. Entonces, este ejemplo nos proporciona la siguiente información. Que ellos, they, en estos momentos están ejecutando la acción de bailar. Y además nos dice dónde. Específicamente en el club nocturno o nightclub. Ahora bien, si queremos reforzar la idea de que el acontecimiento está ocurriendo en este mismo instante, podríamos utilizar algunas de las siguientes palabras y frases. Now, que significa ahora. Right now, ahora mismo. In this moment, en este momento. In this very moment, en este mismo instante. O bien, as we speak, que literalmente significa mientras hablamos. Entonces, utilizando alguna de estas frases o palabras, el ejemplo nos queda: They are dancing in the nightclub now. O bien, They are dancing in the nightclub in this moment. O también, They are dancing in the nightclub as we speak. Además del uso que acabamos de ver, el presente continuo puede ser utilizado para describir un periodo de tiempo en el cual se incluye el presente. Es decir, una acción comienza en el pasado, esta misma acción continúa en el presente, para luego culminar en el futuro. Un ejemplo para esto sería: We are enjoying nature in our vacation. Estamos disfrutando de la naturaleza en nuestras vacaciones. En esta situación, la acción de disfrutar ocurrió ayer, continúa ocurriendo hoy y probablemente se continúe llevando a cabo hasta que finalice el periodo de tiempo mencionado. En este ejemplo, our vacation. Veamos brevemente otro ejemplo utilizando el verbo save, que significa guardar o ahorrar. I am saving some money in the bank. Estoy ahorrando algo de dinero en el banco. Al igual que en el primer ejemplo, la acción comienza en el pasado, cuando se hizo el depósito. La acción continúa en el presente y se extiende al futuro, hasta el momento en que se realiza el retiro del dinero. En inglés, como en cualquier otro idioma, el tiempo verbal puede ser expresado de tres formas: de forma afirmativa, de forma negativa
y de forma interrogativa. A través de este procedimiento, el lenguaje permite que una misma idea o concepto se pueda afirmar, negar o bien preguntar. Veamos un ejemplo utilizando el verbo talk, que como hemos visto anteriormente significa conversar o hablar. En forma afirmativa podemos decir You are talking to me. Tú estás hablándome. Si esta misma oración la trasladamos a la forma negativa, diremos You are not talking to me. Tú no estás hablándome. Y esto, en forma interrogativa, se diría Are you talking to me? En el siguiente video estudiaremos en profundidad la forma afirmativa del presente continuo. Seguiremos estudiando el tiempo presente continuo. Sin embargo, nos centraremos y veremos a fondo la forma afirmativa de este tiempo verbal. Recordemos que el presente continuo nos sirve para describir acontecimientos que están sucediendo en el mismo periodo de tiempo en que estas acciones son descritas. Además, el presente continuo sirve para describir un periodo de tiempo en el cual se incluye el tiempo presente. Desde el punto de vista de la estructura, podemos decir que encontramos dos elementos principales. El sujeto, que es quien realiza la acción, y la frase verbal, que es la acción en sí. She is eating. Ella está comiendo. Como pueden notar, en el presente continuo utilizamos dos verbos para formar la oración. El verbo be y el verbo eat, comer, al cual le agregamos la partícula ing, ya que este es el verbo principal de nuestra frase verbal. Además, a esta oración podemos agregarle un complemento para proporcionar un contexto mayor. Así nuestro ejemplo queda de la siguiente forma. She is eating an apple. Con un sujeto, una frase verbal y un complemento. Si cambiamos el sujeto, por ejemplo, con el pronombre I, también debemos modificar la primera parte de la frase verbal, es decir, debemos cambiar el is por un am. El resto de la oración continúa igual. I am eating an apple. Y esta misma lógica la aplicamos con todos los pronombres personales. I am eating an apple. You are eating an apple. She is eating an apple. He is eating an apple. It is eating an apple. We are eating an apple. They are eating an apple. Everybody is eating apples. El presente continuo hace uso del verbo be, en español ser y estar. Sin embargo, cuando lo usamos en este contexto, el significado de be es simplemente estar. He is speaking German. En castellano, él está hablando alemán. A pesar de que el verbo be es una parte esencial en la estructura del presente continuo, el verbo principal y más importante es el verbo que sigue a be. En este caso, en particular, speak, ya que es esta acción o verbo la cual le aporta mayor valor semántico a nuestra oración. Es decir, si sacamos este verbo, la oración pierde la intención
y el sentido que queremos imprimirle. Las contracciones son un mecanismo que utilizan los idiomas para juntar dos palabras y hacer una sola, pero conservando el sentido de ambas. En español, las contracciones no son tan frecuentes como en inglés. Sin embargo, podemos encontrar algunas, como por ejemplo cuando juntamos la preposición para con el artículo el y obtenemos pal. Me voy pal norte. En español, el uso de las contracciones en algunos contextos tal vez se considere inapropiado y visto como un lenguaje muy informal en ciertas situaciones. Sin embargo, esta aprehensión no es relevante en inglés. En inglés, las contracciones las utilizamos principalmente para unir pronombres y verbos. She's singing es la forma contraída de she is singing. They are having trouble lo podemos contraer como they're having trouble. I am studying English. I'm studying English. Con el resto de los pronombres hacemos lo mismo. Una confusión habitual al momento de escribir las contracciones ocurre cuando no sabemos en qué posición colocar el apóstrofe, que simboliza en la escritura la unión de ambas palabras. Sin embargo, esta confusión se evita con facilidad al tener en mente que el procedimiento que hay que llevar a cabo es reemplazar la primera vocal de la segunda palabra por un apóstrofe. La forma negativa del presente continuo es bastante similar a la forma afirmativa que acabamos de estudiar en el video anterior. Sin embargo, hay algunas diferencias y es justamente en eso que nos centraremos a continuación. You are writing a letter. Para transformar esta oración que está en la forma afirmativa del presente continuo, debemos agregar la palabra not. Sin embargo, posicionar este not en cualquier lugar puede generar frases sin sentido o difíciles de entender. You not are writing a letter. Not you are writing a letter. La posición correcta de la palabra not es entre ambos verbos. Luego del verbo be, en este ejemplo conjugado como are, y antes del verbo principal write. You are not writing a letter. She's driving a car. En forma negativa se convierte en She's not driving a car. Ella no está manejando un vehículo. You are not writing a letter. Noten cómo el acento cae sobre la palabra not en las frases negativas. She's driving a car. En forma negativa se convierte en She's not driving a car. Ella no está manejando un auto. We're having fun. Nos estamos divirtiendo. Se convierte en We're not having fun. They are running fast. They are not running fast. Al igual que en la forma afirmativa, en la forma negativa del presente continuo también podemos utilizar contracciones. She is not having trouble se convierte en
she's not having trouble. Lo que hicimos en este caso fue juntar el pronombre con la forma conjugada del verbo be. She is, she is. Este procedimiento lo podemos llevar a cabo con todos los pronombres. Sin embargo, en la forma negativa también podemos generar la contracción utilizando el verbo be y la palabra not. She is not having trouble se convierte en she isn't having trouble. He isn't having trouble. You aren't having trouble. We aren't having trouble. They aren't having trouble. Noten cómo en este caso, además de juntar ambas palabras, eliminamos la vocal O de la palabra not y la reemplazamos por un apóstrofe. Por lo tanto, en la forma negativa del presente continuo hay tres maneras de decir lo mismo si hacemos uso de las contracciones. She is not having trouble. She's not having trouble. She isn't having trouble. Y así con el resto de los pronombres. La única excepción a esta regla es cuando creamos oraciones utilizando el pronombre yo. I am not having trouble. I'm not having trouble. En este caso solo tenemos dos opciones, ya que, desde un punto de vista fonético, no es posible juntar la palabra am con not, debido a que se produce un sonido difícil de pronunciar y por lo tanto se pierde el objetivo principal de las contracciones, que es simplificar el lenguaje. La forma interrogativa del presente continuo nos permite averiguar si una acción está ocurriendo ahora o no. Is she using the computer? ¿Está ella usando el computador? O bien, si utilizamos el verbo plan, que significa planificar, podríamos generar una pregunta como esta. Are you planning a party? ¿Estás planificando una fiesta? O bien, si el pronombre you representa a varias personas, esto significaría están planificando una fiesta. Are you planning a party? Si esta pregunta la transformamos en una afirmación, es decir, you are planning a party, podremos percibir mejor las diferencias y observar los elementos diferenciadores entre afirmaciones y preguntas. You are planning a party? Are you planning a party? Lo primero que podemos observar es que ocurre una inversión en la posición del pronombre con respecto al verbo be. En primera posición el pronombre y luego el verbo, cuando estamos haciendo una afirmación. Y cuando hacemos una pregunta, el verbo va primero y el pronombre va en segunda posición. El resto de la frase queda casi de la misma forma. La única diferencia es que en la pregunta agregamos un símbolo de interrogación al final de la oración. Este símbolo, question mark, en inglés, nos ayuda a identificar en la escritura esta oración como una pregunta. Sin embargo, cuando estamos hablando, es decir, cuando estamos haciendo uso del lenguaje oral, la entonación se torna importante
para darle a entender a nuestro interlocutor que estamos realizando una pregunta. Are you planning a party? Noten cómo, cuando realizamos la pregunta, hacemos una pequeña pausa antes del verbo principal. Are you planning a party? Is she living here? Are they watching TV? En cambio, en las afirmaciones no hay pausa. They are watching TV. Are they watching TV? Para responder las preguntas que hemos estado estudiando, tenemos principalmente dos opciones. Responderlas de forma afirmativa o bien responderlas de forma negativa, es decir, responder que sí o bien responder que no. La estructura de la respuesta afirmativa comienza utilizando la palabra yes, para luego hacer una pequeña pausa, que en lenguaje escrito se representa por una coma. A continuación utilizamos el pronombre, seguido de la forma conjugada del verbo be. Are they watching TV? Yes, they are. Para la respuesta negativa, comenzamos con la palabra no. Agregamos una coma, colocamos el pronombre y el verbo correspondiente para finalizar la respuesta negativa con la palabra not. Are they watching TV? No, they are not. Obviamente que si la pregunta utiliza otro pronombre, is he watching TV? En la respuesta también debemos modificar el pronombre y el verbo be. Is he watching TV? Yes, he is. O bien, no, he is not. La única excepción a esto es cuando utilizamos el pronombre you. Are you watching TV? En este caso, para la respuesta debemos utilizar yes, I am, o bien no, I am not. Y si el you de nuestra pregunta representa a un grupo de personas, la respuesta sería yes, we are, o bien no, we are not. Cuando respondemos de forma afirmativa, no hacemos uso de contracciones en las respuestas. Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. Sin embargo, cuando respondemos de forma negativa, tenemos tres opciones. Responder con la forma completa de las respuestas, hacer una contracción con el pronombre y el verbo be, o bien generar la contracción con el verbo be y la palabra not, lo cual da como resultado aren't o bien isn't. Noten como en este caso no generamos contracción entre am y not, ya que produciría un sonido difícil de pronunciar. Algo así como no, I amn't, que obviamente es inexistente en la lengua inglesa.